Hola, el día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio de programación lineal por medio de un software que se llama Ample. La idea es poder llevar este modelo en una notación avanzada y no con la notación tradicional o canónica y poder ver cómo funciona esta herramienta y cómo rápidamente puede resolver este tipo de modelos. Inicialmente vamos a ver este problema de ejemplo el cual vamos a llevar después a el modelamiento y por último llevarlo a la herramienta para resolverlo. Miremos cómo sería. Aquí tenemos un problema donde hablamos de dos aleaciones A y B que están hechas de cuatro metales diferentes, el metal 1, el 2, el 3 y el 4, según una tabla de especificaciones. Entonces, pues en esta tabla dice, por ejemplo, que la aleación A tiene unas cantidades de cada uno de estos metales. Entonces, por ejemplo, la A tiene cuando mucho el 80% del metal 1, cuando mucho el 30% del metal 2 y por lo menos el 50% del metal 4. Y asimismo están las cantidades del metal de la aleación B. Entonces, por ejemplo, dice que entre 40 y 60% del metal 2, cuando menos el 30% del metal 3 y a lo más el 70% del material 4. Resulta que estos metales adicionalmente se extraen de tres minerales metálicos. Entonces, tenemos primero unas aleaciones que están compuestas por unos metales y estos metales a su vez son extraídos de tres minerales metálicos. Tenemos el mineral 1, el mineral 2 y el mineral 3. Pues también tenemos unas capacidades de extracción de esos minerales metálicos. ¿Cuál es la capacidad? Tenemos 1000 toneladas, 2000 toneladas y 3000 toneladas. Y también tenemos qué porcentaje de los minerales metálicos están constituidos en cada uno de sus minerales. Por decir algo, el mineral metálico 1 tiene, de los metales, tiene el 20% del 1, el 10% del 2, el 3% del 3 y el 30% del 4 y otros adicionales que no nos interesan. Entonces, digamos, tenemos unos minerales metálicos que contienen unos metales que a su vez se utilizan para hacer unas aleaciones. Y tenemos el precio por tonelada de cada uno de estos minerales metálicos. Entonces, supongamos que los precios de venta de estas aleaciones son estos por tonelada. Entonces, la idea inicial es formular el problema de programación lineal. Veamos cómo sería. Como vamos a hacerlo de una manera que vamos a manejar lo que es una notación un poco más avanzada, no vamos a hacer la notación clásica canónica, sino que vamos a utilizar un tipo de notación que nos sirve para después ser resuelta con la herramienta que les mencionamos al principio. Lo primero que vamos a definir son los conjuntos que se van a manejar. El primer conjunto que tenemos son los minerales. Entonces, los minerales, vamos a definirlos. Los minerales es el primer conjunto y vamos a definir qué variable es la que la va a indexar. Entonces, tenemos los minerales como primer conjunto indexado por I, donde I es el 1, el 2 y el 3. Entonces, digamos que si tenemos una variable que se llame X, entonces X1 o Xi o X1, X2 o X3 sería cada uno de esos minerales. Entonces, este es el objetivo de hacer. Entonces, lo primero que hacemos es definir los conjuntos. ¿Qué otros conjuntos necesitamos? Necesitamos tener también los metales. Recuérdense que tenemos unos minerales de los cuales se traen unos metales que los vamos a colocar indexados por J y los metales son el 1, el 2, el 3 y el 4 y colocamos estos otros como si fuera un metal también adicional. Después vamos a tener las aleaciones. Las aleaciones solamente son dos. Las aleaciones vamos a suponer que son indexadas por K y que son A y B. Entonces, aquí ya tenemos cuáles son los conjuntos definidos con los cuales vamos a trabajar. Con base en eso, entonces, definamos ahorita los parámetros. Los parámetros es los datos que tenemos para poder trabajar. ¿Qué datos tenemos? Entonces, tenemos, por ejemplo, el porcentaje de cada uno de los metales que está conformado el mineral. Entonces, ¿cómo lo colocamos? Colocamos este porcentaje como sub JI, como el porcental del metal J que está en el mineral I. Entonces, con esto ya llevamos todos estos porcentajes que tenemos acá, los podemos llevar a este parámetro como tal. Aquí tenemos la información de este parámetro. ¿Qué otros
¿Qué otros tenemos? Tenemos el costo de cada uno de los minerales. Por aquí está el costo de cada uno de los minerales. ¿Sí? Entonces miremos cuál sería el costo de los minerales. Opa. El costo de estos minerales sería el C sub I, que es C, que es la variable costo del mineral I. Realmente no es una variable, que es un parámetro, porque los datos ya me los han dado. En este caso sería C1 sería 30, C2 sería 40 y C3 sería 50. Entonces ya tenemos los costos de cada uno de los minerales. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos, por ejemplo, la capacidad de extracción. ¿Sí? Aquí está, de cada uno de esos minerales, que es 1000, 2000 y 3000. Entonces lo vamos a definir como otro parámetro, que es la capacidad de extracción. Y vamos a colocar estas cantidades. Como hay una que tiene mínimo y máximo, vamos a definirlas como mínimo y máximo para cada una, solamente que el mínimo de muchas de estas es 0, ¿sí? Y el máximo sería el 100, pero pues aquí nos guiamos por lo menos en esta, por ejemplo, esta que es por lo menos 50, sabemos que el mínimo es 50. Entonces vamos a definirlo como mínimos y máximos, ¿sí? Como los topes para cada uno. Entonces definamos, en este caso sería el tope mínimo del metal J en la aleación K y el tope máximo del metal J en la aleación K. Entonces, digamos, ahí ya tenemos los conjuntos y tenemos los parámetros. ¿Qué seguimos para poder hacer el trabajo? Las variables. Entonces, pues lo normal es colocar siempre una que se llame X, pero entonces vamos a colocarla como X sub K, que sería la cantidad de aleaciones de tipo K a vender. ¿Sí? Acuérdense que K son las aleaciones. Tenemos el K está indexado, ¿cierto? Por K, que es un conjunto que está compuesto por la aleación A y por la aleación B. Entonces, X sub A va a ser la cantidad de la aleación A que vamos a vender y X sub B la cantidad de la aleación B que vamos a vender. Entonces, de aquí ya definimos cuáles van a ser las aleaciones. Otra variable que necesitamos es la cantidad de metal J, ¿cierto? A usar por cada una de las aleaciones. O sea, si tenemos que J son los metales, entonces vamos a definir una variable que necesitamos saber qué cantidad de ese metal se va a usar para cada una de las aleaciones. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a estos valores. Esa es la restricción. Entonces ya tenemos, y por último tenemos la cantidad de mineral que vamos a extraer. ¿Sí? La cantidad de mineral que vamos a extraer, la vamos a llamar Z sub I, que es la cantidad de mineral I. Entonces ya con eso, digamos, tenemos como la entrada para poder hacer el modelo como tal. Allí, ¿qué seguiría ya dentro del modelo? Lo primero sería hacer la función objetivo, que estaría definido por maximizar una utilidad, ¿cierto? Sería maximizar una utilidad, que simplemente sería maximizar una utilidad por un ingreso de venta menos unos costos de producción. No es nada raro. Entonces, pues los ingresos por venta sería el precio de cada una de las aleaciones que vamos a vender multiplicado por la cantidad, o sea, la cantidad de aleación por su precio, menos la cantidad de mineral por su costo. Entonces, con eso ya podríamos definir nuestra función objetivo. Normalmente, pues se haría colocando el X sub A por el precio de la aleación A, más el X sub B, que sería la cantidad de vender la aleación B por el precio de la B, pero vamos a usar una notación un poco más avanzada, la cual la vamos a manejar como, resulta que la utilidad, bajamos esto un poco, la utilidad va a estar dada por la cantidad de vender de la aleación K por su precio, ¿sí? Es la sumatoria, pues la suma de todas esas, menos la sumatoria de la cantidad de mineral I por el costo del material I. Entonces, digamos, con esto ya tenemos todo lo que son los costos y tenemos todos los que son los precios. Acá faltó el precio, por definirlo acá. El precio de venta de la aleación K, tenemos que colocarlo, coloquémoslo por acá, o aquí después del costo para que lo tengamos presente. Tengo el precio de la venta de la aleación K, entonces tenemos el precio de venta, digamos, de la aleación A multiplicado por la aleación A, más, haciendo la sumatoria, el precio de venta de la aleación B por la cantidad de producción de la aleación B. Es simple, solamente que lo colocamos en una notación de sumatoria.
menos pues el mineral 1 por el costo del mineral 1, más el mineral 2 por el costo del mineral 2, más el mineral 3 por el costo del mineral 3. Todo esto restado y eso me daría la utilidad. Teníamos todos los ingresos menos todos los costos. Pero pues fuera de eso ya tenemos también las restricciones. Entonces las restricciones, tenemos la primera, tenemos de capacidad, la primera que sería de capacidad. La restricción de capacidad, ¿qué sería? Sería pues que no podemos producir, no podemos usar más de lo que podamos extraer. Muy lógico, ¿no? Entonces, el mineral que utilicemos tiene que ser menor o igual a la capacidad de extracción. No podemos utilizar mineral por encima de la capacidad que tenemos para extraerlo. La otra sería de la mezcla como tal. De la mezcla tenemos varios. Uno, la constitución del metal. La constitución del metal, ¿sí? Que es cómo está constituido cada uno de esos metales. Esto quiere decir para todo I que está dispuesto, aquí sería también para todo I. Y tenemos también la constitución de la aleación. Me queda mal escrito acá. Constitución de la aleación. La constitución de la aleación, esa sería la de los topes, ¿sí? Acuérdense que hay un mínimo, un tope mínimo y un tope máximo. Este sería la de los topes mínimos. Y por último sería la de los topes máximos. Estas serían las dos, que sería la cantidad por el tope máximo y aquí sería la cantidad por el tope mínimo. Entonces digamos que esos son los porcentajes que tiene entonces la constitución de la aleación. Ya con esto ya tenemos todo nuestro sistema, ¿sí? Aquí ya tenemos toda, movámosla para la otra página. Ya tenemos nuestro modelo definido, ¿sí? Cambiemos esto sujeto a, sujeto a. Aquí tenemos la primera restricción de capacidad, la de mezcla y la de constitución de la aleación. Esta no me quedó centrada, bueno, no importa. Entonces digamos que aquí ya tenemos nuestro modelo matemático. Ahorita el siguiente paso que vamos a hacer es simplemente llevar este modelo a una herramienta con la cual los podemos resolver y que en esta herramienta permite escribirlo de la misma manera. Aquí tenemos, digamos que a pesar de que es complejo y es largo, porque como ustedes pueden ver, aquí tenemos muchos metales, ¿sí? Entonces, al multiplicar estas variables, los minerales por los metales y todo esto, pues las ecuaciones salen bastante largas. Pero incluso yo podría tener 10 minerales, podría tener 20 aleaciones, o sea, puedo tener muchos constituyentes, o sea que con este modelo, con este tipo de notación, ya no nos interesa cuántas variables son. Incluso aquí podríamos tener un conjunto donde, por ejemplo, los minerales fueran 100, los metales también fueran 10, las aleaciones fueran 40. O sea, lo podríamos hacer sin ningún problema y el modelo matemático sigue siendo el mismo. Lo único que cambia serían los datos que yo tenga que entrar cuando vaya a pasar los parámetros y las variables que me va a arrojar una solución. Entonces, el poder denotar de esta manera el modelo, pues ya no se me hace extenso ni complicado e independiente de cuántas variables tenga mi sistema. Entonces, ahorita vamos a pasar a resolverlo, lo vamos a pasar a resolver por medio de Ample. Ya abrimos Ample y miramos cómo se resuelve. Ya en este momento tenemos aquí cargado el Ample, simplemente vamos a hacer el archivo donde vamos a definir el modelo, ¿sí? Este le vamos a poner el modelo, pongámosle ejercicio, o pongámosle algo más decente, aleación.
y pongamos la extensión modelo. Normalmente se pone modelo, mod se pone cuando es un modelo y DAC donde están los datos como tal. Vamos a dejarlo con .mod y aquí ya tenemos el inicio del archivo como tal. Entonces lo primero que vamos a hacer es que podemos colocarle algunos comentarios acá, ¿sí? Eh, algunos se coloca con hashtag, podemos colocarle modelos avanzados de optimización, manejo Suspina, modelo, y comenzamos a definir. Es bueno siempre acostumbrarse a documentar muy bien cada paso que nosotros hacemos. Vamos a definirlo primero de acuerdo al mismo archivo, que eran los conjuntos. Los mismos conjuntos que definimos ahora en el archivo Word. Para eso vamos a un comando que se llama set, que quiere decir conjunto. Y simplemente definimos el conjunto, el primerito que hicimos allá en el archivo, que era los minerales. Entonces ya definimos el primer conjunto, que eran los minerales. Pero, como les digo, es conveniente documentar todo el modelo, porque si él no funciona o algo, tenemos que depurarlo. Entre mejor documentado esté, pues más fácil va a ser de entender. Le colocamos lo que colocamos en el documento Word, que era indexado, donde estaba entre 1, 2 y 3. Eso lo vamos a hacer en otro archivo, pero en el modelo coloquemos bien claro qué es cada cosa. Estaría el de los metales, el conjunto de los metales. Y por último, el conjunto de las aleaciones. Entonces vamos y hacemos el conjunto de las aleaciones y lo definimos de alguna manera. Y siempre colocar la documentación es mejor. No es obligatorio, pero entre más documento este modelo, más fácil va a ser de mantener, más fácil va a ser de depurar, más fácil va a ser de entender. Si de pronto ha pasado algún tiempo y quieres hacer algún ejercicio similar, pues ahí ya lo tienes. Entonces es mejor hacerlo de esa manera. Y ya definimos los conjuntos. Lo siguiente que nosotros definimos en nuestro archivito anterior fue los parámetros como tal. Aquí simplemente cambia un poquito la notación. Entonces, el primer parámetro que teníamos era los porcentajes de metal J en el mineral. Entonces, es lo mismo, definimos el comando param para definir que es un parámetro. Allá teníamos po de porcentaje y decíamos que era el porcentaje de metal J, entonces metales en J y minerales en el mineral I. Entonces, aquí de una vez le colocamos J y metales, o sea, en este conjunto, que quiere decir que este J va a variar por lo que diga aquí en metales. En este caso sería J su 1, su 2, su 3, su 4 y su OT. Y lo mismo aquí en el I van a ser los minerales, que es el mineral 1, 2 y 3. Entonces acuérdense que el parámetro definimos que era el porcentaje del metal J en el mineral I. Entonces, para que nos quede claro, lo documentamos tal cual como lo teníamos en el archivo inicial. Después también definimos los costos. ¿Sí? Teníamos los costos. Igual, eran los costos de cada uno de los minerales. Entonces era C sub I, y C sub I se mueve en minerales. Entonces se va a mover entre 1, 2 y 3. El costo del mineral I. Teníamos el de capacidad de extracción de cada uno de los minerales. Entonces, por parámetro definimos capacidad de extracción del mineral I. Tenemos también el precio, que se nos estaba olvidando dentro de un rato, hace un rato. El precio de cada aleación lo definimos como un parámetro, precio de venta en la aleación K. Y estaban los mínimos y los máximos para constituir cada uno de las aleaciones, los mínimos y máximos de cada metal para constituir cada una de las aleaciones. Entonces ahí ya definí los parámetros. Después ya pasamos a definir las variables. Acuérdense, en documentar, entonces escribimos que vamos a definir las variables. La primera variable, que era la cantidad de aleación a vender, ¿sí? Que es como la que necesitamos al final para tener el ingreso. Entonces el X sub K en aleaciones. Y también tenemos la cantidad de metal J que se va a usar en cada aleación, que forma parte de nuestras incógnitas, de nuestras ecuaciones por definir. Y por último, pues la cantidad de mineral que se va a extraer. Entonces allí tenemos la cantidad de mineral que se va a extraer.
Ya de acuerdo a lo que vimos ahorita, pues ya lo único que ya sigue es la función objetivo, ¿cierto? En la función objetivo, en comentarios escribamos todo lo que se pueda escribir, entre mejor documentado, mucho mejor. Acuérdense que la función objetivo es maximizar la utilidad dada por U, que era un ingreso de venta menos unos costos de producción. Entonces, decimos que vamos a maximizar U. El comando que se coloca aquí en Ample es maximize U. Le dimos dos puntos donde vamos a definir la ecuación. Perdón, la ecuación. Acuérdense que era una ley que tenía sumatoria. Entonces miren cómo queda esa sumatoria, que eran dos sumatorias. Miren cómo se escriben acá en Ample. Entonces tenemos la sumatoria, ¿cierto? Digo cuál va a ser el índice, la sumatoria de K en las aleaciones, donde multiplico el X sub K, o sea, la aleación K multiplicado por el precio K. O sea, la aleación 1 multiplicado por el precio de la aleación 1, la aleación 2 multiplicado por el precio de la aleación 2. Bueno, aquí es la aleación A y la aleación B, entonces sería la aleación A multiplicado por el precio de la aleación A y la aleación B multiplicado por el precio de la aleación B. Entonces ahí tenemos, esto es la misma sumatoria que teníamos ahorita en el Word, ya la tenemos definida, ahorita miremos los costos. Los costos de la sumatoria, ¿sí? De un I que se mueven los minerales, porque acuérdense que son todos los minerales que yo extraigo, y la cantidad extraída de cada mineral, del mineral I, que es el mineral 1, el mineral 2 y el mineral 3, multiplicado por el costo de cada uno de esos minerales. Entonces con esto ya tenemos nuestra función objetivo definida. Como ustedes pueden ver, es bastante sencillo, ya está la función objetivo definida. Ahorita, ¿qué sigue? Miremos las restricciones. Las restricciones que también las definimos ahorita. La primera que nosotros vimos fue la de capacidad, ¿sí? La de capacidad. Entonces aquí le colocamos un nombre a cada restricción y decimos cómo se comportan las variables. Entonces, sería la primera restricción sería, usamos un comando que es subject to, aquí lo miramos. Entonces, sujeto a la restricción 1, la vamos a llamar así, que se va a mover en los minerales porque era una de capacidad y tenemos una capacidad de extracción de minerales, entonces se va a mover en minerales. Y es que cada uno de los minerales extraídos pues no puede ser superior a la capacidad de extracción. Entonces aquí tenemos que el mineral extraído 1 es menor o igual que la capacidad de extracción del mineral 1. El mineral 2 va a ser menor o igual que la capacidad de extracción del mineral 2 y el mineral 3 va a ser menor o igual que la capacidad de extracción del mineral 3. Aquí simplemente con esto ya definí todo eso. Entonces es mucho más práctico que tener tres ecuaciones, pues aquí con una sola ya queda definido todo porque le estoy diciendo que esto varía para todos los minerales. Y con eso ya tengo la de capacidad. Ahorita vámonos a las que seguían, que era de mezcla, ¿sí? Las restricciones de mezcla teníamos una de constitución de metal, ¿sí? La primera era la constitución del metal, vamos a llamarla R2, ¿sí? Que sería, la movemos en minerales, de acuerdo a lo que nosotros definimos al principio, y simplemente definimos las sumatorias de acuerdo a lo que definimos ahorita. Aquí miremos cuál es la constitución, estamos multiplicando la variable Y, que son los metales, multiplicados por el porcentaje que tiene ese metal. Entonces ahí vamos colocando. Aquí me faltó, que sería Z, que son los minerales. Si los minerales, tengo que mirar qué porcentaje de ese mineral está en cada uno de los metales. Entonces, pues la capacidad que yo saque, o mejor dicho, la capacidad, no, la cantidad de metal que yo saque, pues tiene que ser igual a la que use. Y para yo saber cuánto uso, pues tengo que mirar cuál es la composición de cada uno de ellos. Ya miramos, también está la de la aleación, ¿sí? Constitución de la aleación. Miremos cuál sería la otra, esos son de mezcla, es como la constitución de la aleación. Entonces aquí simplemente vamos a llamarla R3,
vamos en orden, que es de metales y aleaciones, y simplemente estas van a ser dos ecuaciones. Teníamos para los topes mínimos y vamos a llamar R4 a los topes máximos. Y con esto ya quedó ingresado el modelo y lo colocamos en un archivito que se llama aleación.mod. Ya simplemente lo grabamos y ya tenemos el modelo ingresado al sistema. Pero ahorita, ¿qué hay que hacer? Hay que decirle a Ampol cuáles son los datos. ¿Por qué? Porque es que nosotros teníamos unos precios, unas cantidades, esos precios, esas cantidades, esa composición, que es la que aparecen en estos parámetros que tenemos acá. Entonces, acuérdense que hay unos porcentajes de metal para cada, unos porcentajes de mineral para cada metal, ¿sí? Había unos costos de cada mineral, una capacidad de cada mineral, había un precio para cada aleación, había unos topes mínimos y máximos de metal en cada aleación. Entonces, en alguna parte tenemos que decirle esos cuáles son los valores. Entonces, lo que hacemos es que creamos un archivo nuevo, pongámosle también aleación, pero a este pongámosle, que es el de los datos, pongámosle data. Entonces, ya con este vamos a meter los datos que son lo mismo, coloquémosle documentación, acuérdense, todo tiene que estar bien documentado. Los conjuntos, que es lo primero que nosotros definimos, ¿sí? Aquí están los conjuntos. Esto es un comentario, realmente él sabe que hay un conjunto que se llama minerales, pero él no sabe qué valores tiene, porque esto que acá simplemente es un comentario. Entonces, volvemos a colocar el, el conjunto de minerales, pero aquí ya le decimos cuáles son los valores que va a tomar. ¿Sí? Aquí ya le decimos que va a tomar el valor de 1, el valor de 2 y el valor de 3. Aquí ya estamos definiendo cuáles son los valores que va a tomar. Aquí en la primera parte solamente, esto es un comentario, esto no tiene ninguna validez, todo lo que está en este hashtag no tiene validez, simplemente definimos que hay un conjunto que llama minerales. Aquí ya vamos a colocarle los datos donde aparecen cuáles son los valores que va a tomar. Acuérdense, documentación, importante. Asimismo, entonces definimos el conjunto de metales, tal cual como escribimos en la documentación. Los metales va a poder tener estos valores. Y las aleaciones, que son A y B, pues también las definimos acá. Y aquí ya tenemos todos los conjuntos. Vamos a mirar los parámetros. Entonces los parámetros, ¿sí? Teníamos unos porcentajes en una tabla. ¿Sí? Entonces vamos a definir, de nuevo escribimos el parámetro, le colocamos la documentación también para saber lo que estamos definiendo. El parámetro primero era PO, que eran los porcentajes, y aquí lo que hacemos es una tablita. ¿Sí? Una tablita igual a la que teníamos en el problema, ¿sí? Que va a ser el 1, el 2 y el 3, o sea, el mineral 1, 2 y 3, y el mineral, no, perdón, el metal, y cómo va a estar constituido cada uno de esos minerales en cada uno de los metales. Entonces, el mineral 1, el mineral 2, el mineral 3, ¿qué porcentaje va a tener en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 y cuánto hay de otros? Entonces, estoy sacando toda la constitución de cada uno de esos. Entonces, ese es el primer parámetro, que es el porcentaje del metal J en el mineral I. Acuérdense que J son estos, 1, 2, 3, 4 y OT, o sea que ese es el metal J, y cuánto está compuesto en cada uno de estos minerales. Entonces, con eso simplemente hicimos una matriz donde están estos parámetros. Tenemos el de costos. Este sí es mucho más sencillo porque es el costo del mineral I. Entonces, allí no tenemos una matriz, sino que tenemos un vectorcito. Entonces, tenemos que el costo del metal 1 es 30, el del 2 es 40 y el del 3 es 50, perdón, del mineral. Entonces, tenemos los costos, es un poco más sencillo. ¿Sí? La capacidad de extracción de cada mineral también alimentamos, también es un poco más sencilla. Entonces tenemos que, ¿cuál es la capacidad de extracción del mineral 1, del 2 y el 3? Aquí están 1000 toneladas, 2000 toneladas y 3000 toneladas. Estaba el precio, también es sencillo, el precio que tenemos para cada una de las aleaciones que vamos a vender, que son dos. Esos precios, todos estos datos los da el problema.
Y tenemos los mínimos y los máximos. Acuérdense que teníamos un tope mínimo para cada uno, ¿sí? El mínimo de metal que debe contener cada una de esas aleaciones. Entonces, donde no tenga el metal, pues simplemente le ponemos 0, 0. Aquí no tiene mínimo, entonces el mínimo es 0, pero sí tiene un máximo que entonces es 0,4. Aquí tampoco tiene un mínimo, tiene un máximo que es 0,3. Y aquí tiene un mínimo que es 0,5 y un máximo no lo tiene, entonces lo ponemos 0. Y simplemente definimos estos valores. Y esos son los topes mínimos. Ahorita saquemos los topes máximos. Esos topes mínimos y topes máximos se dan es por algo que tenemos aquí claro, que son para estos que teníamos dos, 0,3 y 0,6, hacían que tenían un mínimo y un máximo, entonces hace necesario colocar este tipo de valores. Entonces aquí ya tenemos los datos del problema, simplemente los guardamos y ya regresamos a nuestro modelo. Ya con esto ya estamos listos para empezar a desarrollar nuestro modelo y decirle a Ample que nos muestre una solución. Veamos. Una vez ya definido esto, lo primero que le vamos a decir es a Ample qué modelo o qué va a utilizar. A eso le damos el comando option solver, es mirar qué algoritmo va a usar. Es un tema que trataremos en otro video. Vamos por ahora a utilizar un algoritmo simples. Hay múltiples algoritmos los que él utiliza para resolver el problema. Le vamos a decir con punto y coma. Allá dijimos que cuál va a ser el algoritmo que vamos a usar. Digámosle dónde están, en qué archivo están los datos del modelo. En este caso el modelo se llama aleación, que le pusimos, que es el que aparece todavía en pantalla. Punto .mod. Ya le dijimos cuál era. Ahorita digámosle dónde están los datos. Digámosle que data está en aleación.dat. Y por último, ya digámosle solve. Igual esto se puede colocar en un archivo, pero pues a mí me gusta darle los comandos manualmente, pues no tiene mayor importancia. Y él allí lo está resolviendo, ya lo hizo, encontró la solución óptima, hizo 7 iteraciones, pero ahorita digámosle que nos la muestre. Digámosle display, ¿qué necesitamos que nos muestre? Aquí dice lo que nosotros necesitamos, las variables, cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z, ¿sí? Que necesitamos saber cuánto vamos a vender en cada una aleación, cuáles son las cantidades de metales que vamos a usar en cada una de las aleación y cuántos son los minerales que vamos a extraer. Y por supuesto nuestra función objetivo, la cual se llama U. Entonces también mostramos nuestra función objetivo, el valor que dio, punto y coma. Y aquí ya nos está mostrando, aquí nos está diciendo que de la aleación A no produzcamos nada, que solamente produzcamos de la aleación B, que esto es lo que vamos a utilizar para hacer la aleación B, ¿sí? Eso vamos a utilizar qué cantidad de este metal vamos a usar para la aleación B y cuál de esta, y también cuánto vamos a extraer de cada uno de esos minerales. Y la función objetivo da como máximo este valor de acá. Entonces, muchachos, con eso pues ya vemos allí cómo se resuelve. Ya está en que ustedes hagan ejemplos más complejos, este simplemente es una base de un ejercicio muy sencillo. Pueden usar ejercicios más complejos con más variables, con más cosas, y pues con esto pueden llegar pues a tener pues una mejor idea de cómo funciona Ample. Es como ustedes pudieron ver, un modelo que puede ser muy complejo, escribiéndolo de esta manera sale muy corto, y pues Ample lo resolvió rápidamente metiendo esta misma información sin necesidad de escribir grandes ecuaciones y grandes restricciones. Algunos otros sistemas que existían antes o que todavía existen, pues por ejemplo el mismo Excel, como les dije en otro video, puede resolver modelos de programación lineal, pero pues es un poco más complejo la digital de tanta información y de tantas cosas. Aquí puede salir de manera mucho más fácil, mucho más rápida, y los algoritmos que usan pues son bastante eficientes. Aquí usamos uno que se llama Ciples, pero pues existen múltiples algoritmos. Pueden documentarse un poco sobre algoritmos de programación lineal y con esto pues ya pueden hacer su modelo sin ningún inconveniente. Muchas gracias y espero que les sirva bastante este video.